Bienvenidos a otra entrega de Libando Vida. Este canal está dedicado a la lectura y comentario de libros con el propósito de meditar y ahondar en verdades trascendentales que liberan y transforman. Leamos juntos, meditemos juntos, crezcamos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Libando Vida. En esta ocasión vamos a estar leyendo el libro Coronavirus y Cristo del autor John Piper. Como de costumbre, mi consejo es que si puedes tener a mano material para apuntar, será excelente. Podrás apuntar eventuales preguntas, pensamientos, frases, pasajes bíblicos. Si tienes el libro, mejor que mejor, podrás acompañarnos directamente con tu lectura, o si no lo tienes, también estaré compartiendo las páginas del libro en la medida que iré leyendo en pantalla. Así también se puede atender a la pantalla, podrás leer también. Hoy empezaremos con lo que viene a ser el capítulo 2 de este pequeño libro, pequeño pero muy buen libro. Así que si es el primer vídeo que estás viendo de este canal, te aconsejo que vayas a la lista de reproducción. Dejaré arriba a la izquierda un link al que puedas pinchar. Saldrá una pestañita, podrás pinchar y te direccionará directamente a la lista de reproducción, donde podrás atender a los vídeos anteriores y estar un poco más contextualizado. Sin embargo, si quieres escuchar este vídeo y independiente de los demás, en fin, es libre, obviamente. Así que sin más, pasaremos a la lectura entonces, lectura y comentario del capítulo 2. Un fundamento sólido. Capítulo 2. Un fundamento sólido. Lo que yo piense sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema realmente no tiene mucha importancia. Sin embargo, lo que Dios piensa tiene una importancia eterna. Él no oculta lo que piensa, y prácticamente toda la Biblia es relevante en medio de esta crisis. Sólido y dulce. Mi voz es como la hierba, la voz de Dios es como el granito. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1, versículo 24 al 25. Jesús dijo que la palabra de Dios en la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. La palabra de Dios son verdaderas, todas ellas son justas. Salmos 19:9. Por lo tanto, su palabra, la Biblia, es un fundamento firme para la vida. Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Salmo 119, versículo 152. Escuchar a Dios y creerle es como construir tu casa sobre una roca, no sobre la arena. Mateo 7:24. Su palabra es el consejo que debes escuchar. Dios, añade el autor, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Isaías 28:29. Su entendimiento es infinito. Salmo 147, versículo 5.
Su consejo sobre el coronavirus es firme, inconmovible y duradero. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Salmo 33, versículo 11. El camino de Dios es perfecto. 2 Samuel 22, 31. Por lo tanto, sus palabras son dulces y preciosas. Son más deseables que el oro. Son más dulces que la miel que destila del panal. Salmos 19, versículo 10. De hecho, son la dulzura de la vida eterna. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6, versículo 68. Así que en los buenos tiempos y en los malos, las palabras de Dios traen una paz y un gozo inconmovibles. Mi oración es que todos los que lean este libro compartan la experiencia del profeta Jeremías. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y ten en cuenta lo siguiente, la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en este momento histórico en el que experimentamos una providencia amarga. No si hemos aprendido el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. 2 Corintios 6, versículo 10. Más adelante veremos con más detalle de qué se trata este secreto. Pero aquí lo tienes en una sola frase. El secreto para estar tristes pero siempre alegres es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. De hecho, más que sostenerla, la endulza. La endulza con la esperanza de que los propósitos de Dios son buenos, incluso en la muerte, para los que confían en Él. Vamos a dejar la lectura por aquí. Para la siguiente ocasión empezaremos a leer desde aquí. ¿Cómo lo sabes? La lectura de hoy es un poco la introducción al capítulo 2, en el que el autor hablará, el autor se explayará un poco en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, su palabra revelada, las Sagradas Escrituras, lo que allí está registrado como una base sólida, un fundamento sólido para tener esperanza, una esperanza viva aún en contexto de circunstancias tan adversas. Como pudieron ver o escuchar, casi todos los pasajes ya estaban directamente referenciados en la misma lectura. El autor, en lugar de simplemente dejar la referencia, aportaba el pasaje y además la referencia, a veces parafraseando, a veces añadiendo un término que otro para contextualizar, pero sin tocar lo que es la esencia, el mensaje dejado a través de esos pasajes. Un fundamento sólido. Interesante cómo empieza, ¿no? Lo que yo pienso sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema realmente no tiene mucha importancia. Y yo me hago una pregunta y te la extiendo. ¿Cuán importante, realmente importante, crees que es tu opinión, lo que tú piensas acerca de la realidad que te rodea? Me hace pensar en el famoso pasaje en Proverbios que dice que no debemos ser sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión. No debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría. En Proverbios, el que tiene esa actitud de apoyarse sobre su propia sabiduría
es el soberbio, es el injusto. En Proverbios, esa actitud caracteriza a aquellos que no confían en Jehová, que no temen a Jehová, que no le reconocen con respeto, con submisión. Aquellos que tienden a tener una vida marcada por la autonomía, autogobierno. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu juicio acerca de la pandemia del coronavirus? La crisis económica que ya está sobre nosotros. Quizás tu enfermedad, si la tienes, o quizás todo lo contrario. ¿Cuál es la base de tu opinión sobre el momento más feliz de tu vida? Puede ser ahora. El momento de mayor prosperidad en tu vida puede serlo ahora. ¿Por qué crees que las cosas son como son? ¿Y por qué crees lo que crees? Soher Michelén, el pastor Soher Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, suele siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces decir lo siguiente: existe mucho más allá en la realidad que te rodea, que tú desconoces de lo que tú realmente conoces. Te falta información, pero Dios cuenta con esa información que te falta a ti. Sabemos tan poco. Haz ese ejercicio conmigo. No sabes lo que pasará dentro de 4 segundos. Y así sucesivamente. Estás limitado al tiempo, estás limitado al espacio, estás limitado a lo que se te presenta. Pero hay tanto que se nos escapa. Pero Dios tiene control de todas esas cosas. Él es omnisciente. Sabe todas las cosas. No hay nada en este universo que Él no conozca. Y Él es todopoderoso. Tiene el poder, el dominio sobre todas las cosas. El Señor y legislador del universo. Él es omnipresente, está en todas las partes. No hay un rincón de la existencia que no sea vigilada por los ojos de aquel que todo lo ve. Lo que Él piensa, lo que Él dice, sí es importante, eternamente importante. Si ponemos en una balanza, ponlo en tu vida ahora mismo, en tu vida, en tu día a día, ¿qué es lo que pesa más? ¿Lo que piensa Dios o lo que piensas tú? ¿Qué es más decisivo en cuanto a tus actitudes? ¿Lo que piensa Dios o lo que piensas tú? Cualquiera podría decir: ¿y yo qué voy a saber qué está pensando Dios? Y sí, es verdad. Hay parte de lo que Dios conoce que no nos es revelado. ¿Por qué? Es prerrogativa de Él reservarse lo que Él quiera reservarse, obviamente. Pero Él ha revelado a través de los profetas, de los apóstoles, aquello que hoy conforma nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras. Él ha revelado lo suficiente para que le conozcamos a Él, lo suficiente para que conozcamos de una forma un poco mejor, general y muchas veces específica, su opinión sobre nuestras vidas, sobre la creación misma, su voluntad. Eso no está oculto, eso está en las Sagradas Escrituras. Y en la Biblia misma se nos anima a escudriñar las Escrituras. Se nos anima, entre comillas, a escarbarlas en búsqueda de la verdad, de los tesoros que allí están. Y no hace falta ser un genio, ser un gran teólogo con 5 doctorados para entender lo que dice las Escrituras. Hace falta fe, obviamente.
Hace falta el poder iluminador del Espíritu Santo, obviamente. Y sí, la Biblia también dice que el Señor puso en la iglesia maestros para edificar la iglesia. Necesitas estar sometido a la enseñanza de maestros fieles. Fieles, que son fieles a la verdad bíblica, que predican la verdad bíblica, que enseñan y se esfuerzan, se desgastan en enseñar la verdad bíblica. No la yo creología, lo que yo creo, sino lo que dice las Escrituras. Y allí encontrarás lo que piensa Dios sobre el coronavirus o cualquier situación que estés pasando. Prácticamente toda la Biblia es relevante en medio de esta crisis. Sólido y dulce. Me gusta lo que el autor hace, ¿no? Él empieza a pensar en quién es él y luego contrastar con qué dice la Biblia acerca de quién es Dios. Entonces él dice que su voz es como la hierba, ¿no? La hierba que se seca, como la flor del campo que se cae. Pero la voz de Dios es como el granito, es firme, es sólida. Y cita 1 Pedro 1, 24 al 25, la hierba se seca y la flor se cae. Piensa en voz, opinión, pensamiento. Sí, la voz es un instrumento, un conducto por el cual expresamos finalmente lo que abunda en nuestros corazones y mente. Piensa cuántas cosas que nos has dicho que se la ha llevado el viento. Cosas que igual dijiste y ni te acuerdas. O cosas que fuiste firme en afirmarlas y reafirmarlas y finalmente pues cayeron por su propio peso. Piensa cuántas veces has cambiado de opinión en la medida que fuiste madurando y conociendo mejor a ti mismo y al mundo. Pero la palabra del Señor no cambia. Ella es firme, ella es fiel, ella es eficaz, ella es punzante. La palabra del Señor permanece para siempre. Él cita varios pasajes que reafirman una y otra vez que la palabra del Señor no puede ser quebrantada, es inquebrantable. Que las verdades del Señor son todas justas. Que los estatutos del Señor fueron establecidos como un fundamento firme para siempre. Recuerda que escuchar, y atendiendo a Mateo 7, escuchar no es meramente oír, es escuchar, interiorizar, exteriorizar y practicar. Si ese proceso de que me entra por el oído, me baja, va a la mente, es procesado, cautiva mi corazón, luego es externalizado, sale hacia afuera en forma de práctica, en forma de vida, ¿no? Y escuchar la palabra del Señor en este contexto es construir tu vida sobre la roca, no sobre la arena. Y bueno, él hace bastante de eso, esas comparativas, ¿no? Entre la palabra de uno, que es floja, como es efímera como la hierba, y sin embargo abundantemente él reafirma que la palabra del Señor es perfecta, que su consejo es inamovible, es duradero, y así por delante. Entonces aquí, pues después de pensar todo eso, si eres un cristiano y crees que la Biblia es la palabra de Dios, vuelvo a hacer la pregunta: ¿en base a qué opinión diriges tu vida? ¿La opinión de los que te rodean? ¿Tu propia opinión? Es decir, tus propios conceptos y valores personales aislados de todo, o en base a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, en base a lo que dice Dios, a lo que piensa Dios, a lo que demanda Dios. Si su consejo es inconmovible y duradero, si los planes del Señor quedan firmes para siempre, si el camino del Señor es perfecto,
si su palabra, si su ley es más deseable que el oro, es más dulce que la miel, si solo de Él emanan palabras de vida eterna, ¿por qué no arrepentirse del pecado de la soberbia y de la arrogancia que es ser sabio en la propia prudencia de uno, en la propia opinión de uno, tratar de autodirigirse, de ser autónomo, de querer ser el Dios y Señor de nuestras vidas y no rendirnos en arrepentimiento y fe al consejo, a la palabra del Señor? El Señor ha hablado. ¿Quieres escucharlo? Abre su palabra, la Biblia, léela, estúdiala, sométete a predicación sana, fiel a la palabra de Dios. Resalté este párrafo. Así que en los buenos tiempos y en los malos, las palabras de Dios traen una paz y un gozo inconmovibles. Mi oración es que todos los que lean este libro compartan la experiencia del profeta Jeremías. Añade, tus palabras eran mi gozo y alegría de mi corazón. Me gusta que haya citado Jeremías y más adelante también tengo seleccionado unos pasajes para leer que no están en el libro. Porque realmente Jeremías es un ejemplo de alguien que en obediencia a Dios, que sirviendo a Dios, pasó por situaciones terribles, en donde nada a su alrededor le podría infundir gozo, sino la palabra de Dios, sino la fe en que el Señor es quien dice ser y que Él cumple su palabra. Su identidad y su plenitud emanaban del Señor, de quien Él es, de lo que Él hace, de sus promesas, no de las circunstancias o de su condición. Si así fuera y tentado fue a ello, Jeremías pues se hubiera suicidado, hecho cualquier locura. En los buenos tiempos como en los malos tiempos, la palabra de Dios trae una paz y un gozo inconmovible. Eso vale más que oro, paz y gozo inconmovible. Y ten en cuenta lo siguiente: la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en este momento histórico en el que experimentas una providencia amarga. No si hemos aprendido el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. Hay personas que están sufriendo muchísimo a causa de la pandemia y sus efectos secundarios. Hay que respetar eso. Felizmente, dentro de los círculos cristianos, muchas veces se vive un ambiente mezquino, triunfalista. No hay espacio para la sensibilidad, para entender la debilidad del otro. No hay espacio para llorar con los que lloran. No hay espacio para eso. Si lloras, si te quejas, somos cabeza, no somos cola, somos hijos del rey. Hace tiempo pasé por una situación bastante complicada. Luché por mantener el tipo frente a ello. Finalmente Dios en su bondad usó esa situación para molerme y mostrarme que por ahí no es la cosa. Que en mis propias fuerzas yo solo logré destruir todavía más. Y no fue hasta que mi pastor, uno de mis pastores, me dijo que todo árbol tiene su otoño, tiene su invierno.
Pero que ahí no termina la cosa, ¿no? Y me dijo que debería aceptar esa situación, que Dios había permitido que yo estuviera viviendo esa situación, pero que Él no había dejado de ser Dios, aunque los tiempos hubiesen cambiado. Sinceramente, esas palabras fueron poderosas en mi vida, en oración, en dependencia al Señor, aún sufriendo mucho. Logré encontrar gozo, paz, satisfacción, equilibrio en Dios. Muchas personas no llegaron a entender el dolor, porque cada uno de nosotros tenemos, digamos que unos estándares de valores en el cual valoramos las mismas cosas pero de forma distinta, ¿no? Lo que a uno le puede gustar mucho, a otro quizás no le guste nada y viceversa. Por lo tanto, no sufrimos por las mismas circunstancias del mismo modo. Hay gente que está sufriendo terriblemente el no poder socializar libremente a causa de las medidas que se toman por la pandemia. Yo, por ejemplo, no sufro tanto eso porque nunca fui una persona muy de sociabilizar, de andar por aquí y por allá. Quiere decir entonces que el que está sufriendo demasiado con eso, su sufrimiento no es legítimo, no debe ser respetado. Pues por supuesto que no. Debo ayudarle, sí, a no dejarse llevar simplemente por los sentimientos. Debo ayudarle, sí, al tratar de reenfocarse en el autor de nuestra fe y de encontrar no en el hecho de sociabilizar, sino en Cristo Jesús, su vida, sacrificio, resurrección y su promesa, el gozo, la plenitud y el equilibrio. Una cosa no quita la otra. Y el caso de Jeremías es perfecto y me gustó que el autor lo haya citado. Es muy difícil hablar de gozo en medio del sufrimiento sin mencionar a Jeremías. La palabra de Dios no dejó de ser la palabra de Dios, porque Dios no ha dejado de ser Dios. El coronavirus es nada en la presencia de Dios. ¿Qué somos? Los cristianos, hijos de Dios. Y Él nos escucha, Él se compadece de nosotros. Quizás has perdido un familiar, quizás has sufrido de enfermedad, te haya dejado secuelas, quizás te ha afectado económicamente de forma devastadora. Dios no ha dejado de ser Dios, aunque su providencia en este momento sea una providencia amarga. Su palabra sigue siendo más dulce que la miel. Me gusta esta frasecita que deja el autor. Más adelante veremos con más detalle de qué se trata este secreto de estar triste pero alegre en todo tiempo, ¿no? Pero aquí lo tienes en una sola frase. El secreto para estar tristes pero siempre alegres es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Dios es soberano. Dios es bueno. Dios es soberanamente bueno. Imagínate un Dios soberano y malvado. ¡Qué horror! Pero nuestro Dios es perfecto y es soberanamente amoroso, bueno, lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia. Si en su soberanía tan maravillosamente bondadosa, Él no ha querido simplemente hacer desaparecer el coronavirus, Él nos da, nos ofrece, de Él emana, de su soberanía todopoderosa, las fuerzas y el poder para aún en medio de circunstancias tan difíciles como es la crisis del coronavirus, poder sostener nuestras almas. Me gusta mucho una canción que canta el grupo, creo que es la IB de la iglesia del pastor Miguel Núñez, si no son ellos, Sovereign Grace Music también, que se titula la canción Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Dice, de hecho, más que sostener el alma, más que sostenerla, la endulza. No solamente te sujeta para que no te desplomes, te endulza, te trae gozo.
¿Con qué endulza? Te endulza con la esperanza de que los propósitos de Dios son buenos, incluso en la muerte, para los que confían en Él. ¿Crees realmente en esto? Que Dios es bueno, que todas las cosas vienen a bien, aquellos que aman a Dios, que son llamados según su propósito. Piensa conmigo, todas las cosas vienen a bien a aquellos que aman a Dios. ¿Por qué amas a Dios? Si amas a Dios, ¿por qué le amas? Porque Él te amó primero. No eres un fruto del acaso. Tu fe no fue, no es el fruto de la ruleta rusa del destino. Tu fe es fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te sella para el día en el cual la iglesia será rescatada. El Espíritu Santo que fue dado a la iglesia, a los hijos de Dios, a las ovejas, a su rebaño, por las cuales Jesucristo dio su vida. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Fuiste escogido para eso, fuiste llamado para este propósito, este buen propósito. ¿Y cuál es este propósito? Tú, imperfecto, tú con la fe débil, tú que no cumples ninguno de las demandas de la ley de Dios, tú ser redimido, rescatado, transformado, santificado, y finalmente serás glorificado, conformado a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto, en quien el Padre encuentra complacencia. Aún en la muerte, los propósitos de Dios son buenos, y la fe en ello, emana una esperanza dulce para los que confían en el Señor. Quiero leer rápidamente Lamentaciones 3 del 1 al 26 y Filipenses 4 del 4 al 7 al revés. Voy a leer Filipenses 4 del 4 al 7 y luego Lamentaciones. Se suele decir que uno no puede mandar en sus sentimientos, ¿no? Y sí, en parte es correcto decirlo, creo. Pero es interesante que pensamos que el gozo es un mero sentimiento, ¿verdad? Sin embargo, fíjense en este mandato que el Señor a través de Pablo da a su iglesia. Regocijaos en el Señor siempre. Es decir, encuentren gozo, disfruten en el Señor siempre. Otra vez lo diré, y aquí en exclamación, en tono imperativo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de regocijarse en el Señor? ¿Cuál es el resultado de tener la esperanza de que el Señor está cerca y por lo tanto vivir a la luz de esa verdad? ¿Cuál es el resultado de no afanarnos por nada, no dejarnos destruir por los afanes de esta vida? Antes bien, ir delante del Señor de rodillas en entrega y dependencia, en oración y súplica, con acciones de gracia, dar a conocer nuestras peticiones delante del Señor. ¿Cuál es el resultado de esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, presten atención a esto, guardará como una muralla, como un soldado que no duerme, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si alguno de los que están escuchando esto ha pasado por una depresión,
Sabe lo frustrante que puede ser leer esas palabras. Si han perdido un familiar o eres un padre de familia, has perdido un trabajo y te ves que no puedes dar de comer a tu familia, posiblemente esto suene a ciencia ficción. ¿Cómo el Señor me puede ordenar que encuentre en Él gozo siempre? No tendría que salir de Filipenses para encontrarlo, pero la experiencia de Jeremías creo que es súper ilustrativa. Jeremías fue llamado por el Señor para ser profeta contra un pueblo rebelde. Y sin embargo, desde el principio de su ministerio, el Señor le avisó: ellos te van a rechazar y van a pelear contra ti. Yo te estoy llamando para que vayas de frente contra esa gente. Es decir, no le estaba prometiendo: serás un gran predicador y serás súper popular y súper famoso y te van a amar y el pueblo va a arrepentirse de sus pecados y serás recordado. No está diciendo: agárrate, porque te estoy llamando para la guerra. La historia de Jeremías es triste. De verdad, si uno se pone en su lugar, es bastante triste. Jeremías termina en un estado destrozado, deshecho. Algunos teólogos dicen que de hecho en sus palabras se encuentran, digamos que vestigios, señales de una persona en profunda depresión. Vamos a leer aquí el capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él, ¿quién es ese él? Fíjense, él va a describir su experiencia de sufrimiento como algo infligido directamente por Dios. Es decir, si su esperanza en los hombres se había desvanecido, si su esperanza en la riqueza se habían destruido, su última y fuerte esperanza, su base firme, debería ser: estoy haciendo la voluntad de Dios y Él es bueno. Eso no es un castigo de Dios. Él me avisó de eso, pero fíjate, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. ¿Te puedes imaginar tú de rodillas pensando en Dios, tu Padre, tu Señor, tu Salvador, tu esperanza, el buen pastor? Pero no en esos términos, sino en los términos tan casi no amargos con los que está empleando Jeremías. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Fíjense, vas al Señor y quieres entregar tus oraciones con súplica, con fe de que Él me responderá. Imagínese, hombre, cómo Él está expresando, cómo Él se siente, cómo Él se entiende, cómo Él se ve en la presencia de Dios. Es como si Él estuviera describiendo un Dios que le odia y le quiere destruir. Como si Dios les quisiera, no, más que castigar, torturar. Ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Ha hecho tortuosos mis senderos. Fíjense, Él es para mí, no como el buen pastor, no como el Padre amado,
Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado y me ha dejado desolado. Ha entesado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetrara en mis entrañas las flechas de su aljaba. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con guijarro mis dientes. Guijarro son las piedras esas de los ríos, o algunas playas rocosas también, piedras que por la erosión del agua toman la forma redondeada y suelen ser muy fuertes, muy duras, ¿no? Ha quebrado con guijarro mis dientes, imaginen la imagen. Ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada. Fíjense, mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Qué cuadro terrible. Ahora ve a una persona en esa situación y dile: oye, Jeremías, regocíjate en el Señor. Te repites un orden del Señor. Regocíjate en el Señor, Jeremías. ¿Qué haces lloriqueando, Jeremías? Tú no eres el profeta. Eso mismo seguramente le dijeron muchas personas. Él fue la burla del pueblo. Sus canciones de burla iban de Jeremías todo el día, ¿no? De su sufrimiento. Pero hay algo maravilloso en el caso de Jeremías. Hay verdades que uno las conoce porque la escuchó hablar o la ha leído y la ha repetido muchas veces, ¿no? Y cree en ellas. Pero hay algunas verdades que toman un peso distinto, ¿verdad? Un impacto distinto cuando las vives, las experimentas. Y realmente ni de lejos he estado en la situación que estuvo Jeremías, ¿no? Gracias a Dios, aún en el momento que yo he considerado más difícil de mi vida, sinceramente estaba en la gloria comparado con muchas otras personas, incluso con Jeremías. Pero es lo que dije, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un estándar de valores y hay cosas que nos afectan más que a otras personas. Hay personas que son más fuertes en ciertas cosas en las que quizás yo soy muy débil, y habrá cosas en que quizás tengo más fortaleza y que otras personas quizás son débiles. No somos perfectos. Y sí, me siento muy identificado con este sentimiento. No digo que tuviera razón, pero me siento identificado con la desesperanza. Es decir, yo tenía esperanza en el Señor. Yo creía que Él no iba a permitir que tal o cual pasara, ¿no? No estoy diciendo que sea la actitud correcta, pero entiendo. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Él aún en su desespero, en su desesperanza, sigue de cierto modo clamando y pidiendo a Dios: oye, acuérdate de lo que estoy pasando. Yo estoy sufriendo. Y aquí es donde el cambio, ¿no? Esto traigo a mi corazón. Y por esto tengo esperanza. ¿Qué cambio?
Un hombre desesperado que ya no tenía esperanzas en el Señor, abatido, amargurado. Pero hay algo que le trae esperanza. Hay algo que él de forma con fe, obviamente, pero intencional, racional, algo que él agarra a pesar de las circunstancias y lo aplica y lo trae a su corazón. Y ese algo le trae esperanza. Si eres cristiano y has vivido tiempo suficiente en los caminos del Señor, te has llegado a ese punto seguramente. Ha habido momentos en tu vida en que, si no fuera de forma intencional, con una fe racional e intencional, y realmente aplicaras a tu corazón las verdades de la palabra, sucumbirías al sufrimiento. Para mí fue una experiencia maravillosa ver eso, de forma real en mi vida. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Si estás pasando por cualquier aflicción, ya sea del coronavirus o cualquier otra cosa ahora mismo, y sinceramente sientes que realmente estás débil, que las fuerzas no te llegan, haz las paces con tu debilidad. Reconoce que eres débil. Una vez reconozcas que eres débil y dejes de tratar de superar lo que sé que estés pasando solo en tus fuerzas, en tu opinión. Una vez que te rindas, que desistas de ti, corre al Salvador. Corre hacia Él. Si puedes, dobla tus rodillas. Si no puedes, entrégate en tu mente, en tu corazón al Señor y di: Señor, tú eres bueno. Por más difícil que esté pasando la situación que esté pasando, creo en lo más profundo de mi alma que tú eres bueno, que tus misericordias son eternas. Se renuevan cada mañana, que tú eres fiel. Ten misericordia de mi pecador. Aún en el lecho de muerte, lléname de tu gozo, del gozo de tu salvación. Mira, las circunstancias de Jeremías no cambiaron cuando él hizo esa oración. O sea, no, y fueron de 8 a 80. En mi caso, no fue levantarme de las rodillas y todo había cambiado. No, las cosas siguen, la lucha sigue. Pero realmente es maravilloso ver cuán bueno es el Señor. Qué maravillas a su diestra. Que Él es un Dios presente, no un Dios ausente. Que Él se compadece de nuestras debilidades. Y que aún en las circunstancias más adversas, el Señor nos ama con amor paternal, con amor dulce. Cuando traes esas cosas a tu corazón o a tu mente, todo cambia.
entonces te puedes regocijar como nos comanda el Señor en Filipenses. Entonces puedes con fe, con gozo, ya no arrastrado, con gozo, puedes regocijarte en el Señor de verdad. Con gozo, aun con las circunstancias más difíciles que estén pasando, puedes mantener tu testimonio ante todos los hombres. Con gozo, con esperanza, puedes proseguir clamando: Maranata, ven pronto, Señor Jesús, te estoy esperando, Señor. Aun cuando los afanes de esa vida te ataquen, aún allí, con gozo, puedes ir ante el Señor con oración, con súplica, pero con acción de gracia. Y con fe realmente deposita esas situaciones en las manos del Señor. Y si no funciona la primera, la segunda, la décima, a la que sea, pero vuelves y vuelves y vuelves. En el momento que desistes de tus propias fuerzas y reconoces que Él es la fuente de agua viva. Él es. No tú, Él. Vuelves y vuelves y vuelves, y entonces vas a encontrar esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Está el mundo ardiendo y dirás: el socorro viene del Señor, de Él viene. ¿De qué sirven los caballos, la fuerza, los ejércitos? ¿De qué sirven las riquezas? Mi fuerza, mi esperanza viene del Señor, y eso sobrepasa todo entendimiento. Es una obra majestuosa, es un milagro poderoso, potentoso del Señor. Y esa esperanza viva, ese gozo sobrenatural, guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Que no sea tus circunstancias, que no sea tu salud, que no sean tus frustraciones lo que definan quién eres, lo que definan tu valor, sino que sea Cristo, porque Él compró su iglesia con su sangre. Cualquier cosa vale lo que tú estés dispuesto a pagar por esa cosa. Si quieres pagar 1.000 euros por un vaso de agua, ese vaso de agua vale 1.000 euros para ti. Pues Cristo estuvo dispuesto a pagar con su propia vida un precio que va más allá de nuestra comprensión, para que tú y yo y todo aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio y se refugia en Él, no perezcamos, mas tengamos vida gloriosa y eterna. Espero que medites en lo que he leído y lo que he compartido. Espero que el Señor en su gracia pueda iluminarte y pueda de verdad infundirte aliento, gozo, fe. El Señor es bueno. Sus misericordias son para siempre. Él es fiel. Regocíjate en el Señor y encontrarás paz para tu alma. Recuerda, no es la lectura apresurada de verdades santas y celestiales, sino la meditación seria en ellas que las hace dulces y provechosas para el alma. No es el mero toque que la abeja hace a una flor lo que recoge la miel, sino su permanencia por más tiempo sobre la flor lo que le permite extraer el dulzor. No es el que más lee, sino el que más medita, quien demostrará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte.